Y hay una realidad, antes de hablar del texto que quiero compartirles, es que la mirada de un padre, la mirada no solo que contempla, sino que acompaña, marca y genera cosas en el padre en sí. El uno contemplar al hijo genera, seguirlo en su vida, en su crecimiento genera satisfacción, genera orgullo, genera amor. Y ustedes saben que cuando nace el bebé y va creciendo, y ustedes piensen como padre y piensen ahora como hijos, la otra parte, el hijo, es carne de la carne de uno. Yo me miro las manos y veo las manos de mi mamá. Y cada uno va a ver en su cuerpo, en su rostro, en sus piernas, en su esqueleto, en sus músculos, en su forma de los brazos, parte de los padres. Y es increíble, pero es así. Cuando un hijo nace, lleva parte del cuerpo del padre y de la madre. Fantástico. Y entonces contemplar eso genera cosas. Y eso no se puede negar. Y cuando va creciendo el hijo y uno lo va mirando y lo va contemplando y ve que crece, que se desarrolla, que madura, que se fortalece, que aprende, eso crece. El amor, la satisfacción, el orgullo. Cuando uno ve y contempla al hijo que es feliz, que disfruta, que ríe, todo eso pasa. Y el padre se puede dormir tarde, puede levantarse a las 5 de la mañana temprano, puede esforzarse, dormir poco, pero adentro hay un combustible que no lo deja parar. Y es todo lo que genera contemplar y ver al hijo. Ahora, la mirada del padre en el hijo genera cosas también en el hijo. Que papá me mire genera cosas en mí. Es importante. El hijo, ustedes le habrá pasado, cuando fueron chicos no, si tuvieron un hijo, ¿cuántas veces le agarra la cara a la mamá, el bebé? ¿Por qué busca? ¿Qué quiere? Vení. Y le habla y le agarra, es increíble. Ahí encuentra seguridad. En esa mirada encuentra refuerzo, protección, confianza. La mirada del padre en el hijo produce apego. Se siente amado. Yo lo que quiero en esta mañana no es meterme en un tema que no es el que manejo. Yo lo que quiero es a través de esto que tomemos conciencia que hay una necesidad que no se puede eludir. Aquel que no tuvo la mirada del padre, que lo acompañó en su infancia, tiene problemas de autoestima, falta de proyecto en la vida, inseguridad, miedos, depresión, etcétera, etcétera. Puede pasar lo otro también, esto que se llama la resiliencia. Aquel que es capaz frente a esa crisis, a esa falta de la mirada del padre, acompañamiento, reponerse, armarse y mostrarse. Pero sea uno, sea otro, la necesidad no se puede discutir. Lo que necesita un chico, que es la mirada del padre, es necesaria, es inherente a todos. La precisamos. Nos hace bien. Fíjense en el tema de los desaparecidos. Siempre buscando quién, de dónde vine, cuál es mi origen. Ahora acaba de salir un muchacho grande que se encontró con la mamá después de muchos años, uno de los últimos, y la verdad que no la estaba buscando. Se dio la conciencia a la vida. Dice, no tenemos nada en común, pero adentro hay algo como si hubiese una historia, y eso lo llevas en la sangre. La relación filial con papá y mamá está ahí, y no se puede negar y es necesaria. Ahora, como sociedad y como personas, yo quiero que pensemos que así como es necesario esa mirada, mayor es la de la necesidad de conocer y volver a Dios. Es lo mismo. En la historia de la humanidad, cada uno puede andar por su vida, tropezando en pecados,
lastimándose, lastimando a otros, o ser como el resiliente, ¿eh? Yo tengo mi teoría, mi filosofía, yo sé dónde vengo, no necesito de Dios, pero la necesidad de adentro, de conectarse con el Creador y el Padre de todos, que Dios, sigue estando siempre. Siempre. Entonces me llevan al texto que yo quiero esta mañana compartir acerca de la paternidad de Dios. Yo los invito a que busquen allí en Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27. Y dice allí en Génesis capítulo 1, el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo hizo? Varón y hembra los creó. Y allí en el verso 7 del capítulo 2, desarrolla un poquito más, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Mirá, yo quiero en estos textos marcar 4 cositas sencillas. La primera es que Dios deseó. Dios tuvo el deseo, Dios tuvo la intención de crear al hombre. Así como un matrimonio cuando se casa, pasa un tiempo en el hogar y dice, bueno, mi amor, ¿qué te parece? Y con una mirada, la señora le dice, son 9 meses. Dios tuvo una intención, tuvo el deseo. Y dice allí, aparece una palabra por primera vez, que dice, y se manifiesta oral y escrita, que es la pluralidad de Dios. Por primera vez la expresión plural, hagamos al hombre a nuestra. Y es que todo Dios, como lo creamos nosotros, un conjunto, 3 personas, estuvo involucrada la Trinidad en la participación del acto de la creación misma. El Espíritu Santo, Isaías, Salmo 104:30, Dios Hijo, Colosenses 1:16, Dios Padre, Efesios 3:9, 1 Corintios 8:6, la primera parte. Toda la Trinidad estuvo comprometida en la decisión y el deseo de crear al hombre y a la mujer. No es una casualidad. No es un accidente de una explosión, no lo es. Hay toda una intención de Dios de crearte, de crear al hombre y a la mujer. Hubo un deseo familiar de hacer más familia. Pero encontramos algo más en el texto, que Dios planificó. Dice, entonces dijo, ustedes saben el texto, la frase entonces dijo en el verso 26, en la Biblia de lenguaje sencillo dice, al ver Dios tal belleza, luego de haber hecho toda la creación. Aunque en el griego la palabra es una sola, hay una realidad. Uno comienza en Génesis 1:1 y ¿qué lee? En el principio creó Dios y después creó las lumbreras, creó la atmósfera, creó todo. ¿Todo para qué? Para por último poner al hombre en el lugar. Dios planificó, Dios armó, preparó para que vos y yo, para que el ser humano disfrute de un lugar. Yo me acuerdo cuando le hice la mirada a mi señora, el primero, y me hizo así, y buscamos a Joel, buscado y planificado y deseado como cada uno de mis hijos. Tuvimos la aventura de ir a buscar una cunita a Lanús. No teníamos auto. Mi señora con la panza, pobre, ¿no? Pero es como que estábamos, no sé en qué pensábamos. Hoy lo pensábamos, ni loco. Nos tomamos el colectivo, nos fuimos hasta Puente La Noria, de ahí empalmamos con otro colectivo y con la panza, tic, tic, tic.
Y estábamos maravillados de la cunita, una cunita usada, de madera, pero para nosotros era la primer cunita, así que llegamos con un remis, la pinté, la desarmamos, la encolamos, Gisela fue a Casero, compró para hacer la chichonera en color bordó, ¿te acordás? ¿Viste? ¿Me acuerdo yo también? La tela. Y compramos el colchoncito, tomamos la medida y preparamos todo, ¿no? Que vinimos, bueno, ahí está, ya llegaste. Nosotros somos personas, seres humanos finitos con una capacidad. Pero Dios Padre es infinito y es todopoderoso. Y Él planificó, Él preparó un lugar para poner al hombre. Y hoy tenemos que saber que hay una necesidad, que está tal cual la misma necesidad de la mirada del Padre, de volver la mirada a Dios. Porque Él es quien nos creó. Dice el texto, nosotros somos hechura, obra de sus manos. Y lo fantástico de todo esto, no solo que preparó un lugar, que Él decidió hacer al hombre, sino que Él delegó. Allí dice la palabra, dice, y señoré sobre todo. Él delegó. Él puso al hombre para que tenga autoridad, para que administre todo, para que seamos el representante de Dios en la tierra. ¡Qué fantástico! Porque nos dio capacidad para hacerlo. Te dio capacidad para ser papá, para ser madre, para mirar a tu hijo, para acompañarlo. Te dio capacidad para amar, como la tiene Él con vos. Y eso es genial. No sos una plantita que está en una esquina y solo depende de que alguien venga y te ponga un poquito de agua. Que al otro día te saque al sol. No. Él nos creó con autoridad. Él delegó en vos y en mí. Él confía en tu capacidad y en la mía. Porque Él la puso. Él le dijo a Adán y a Eva que señoreen, que gobiernen, que administren. Él le dio todo para hacerlo. Y lo mismo hizo con el hombre. Así lo hizo Dios. Pero dice el texto, no solo que señoree y que seamos responsables, sino que dio identidad. Mira, lo que hablaba al principio, ¿se acuerdan? Uno necesita la mirada, necesita saber el origen, de dónde, de quién viene, a quién nos parecemos, quiénes son nuestros progenitores. Pero más aún, hay algo adentro, nuestra identidad, que tiene que ver con Dios mismo. Porque las características de Dios están en vos y están en mí. Las puso ahí en Adán y en Eva. Dice el texto, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Saben? Dios puso en el hombre sus características. No las físicas, porque dice Juan 4:24 y es claro que Él es espíritu, pero sí las intelectuales. Todas las características de Dios emocionales están en vos. Voluntad para decidir, para elegir, están en vos. Las características morales están en vos, están en mí, Él las puso. Dice que nos hizo a su imagen. La palabra imagen ahí es sombra y uno no refleja otra cosa. Si yo pongo una luz acá en el micrófono oscuro, pongo todo oscuro, pongo una luz en el micrófono, allá no va a aparecer la sombra de una bicicleta, no, va a aparecer un micrófono. Y nosotros lo que se tiene que ver es la sombra de lo que es Él, una figura de lo que es Él acá. El texto dice semejanza, la palabra ahí es aspecto, figura. Nosotros tenemos identidad. El tema es que un día llegó el pecado, la desobediencia, y se cortó eso. Y ahí elegimos. Quizás al igual que un resiliente, decir no creo en Dios. Yo tengo mi teoría, mi filosofía, puedo caminar por el mundo creyendo y sabiendo que Dios no existe. Y se para en un pedestal y se autoproclama a Dios mismo, Él, con lo que Él piensa, porque su propio razonamiento lo justifican de que no hay una necesidad que no está reconociendo.
Hay una necesidad de una falta de Dios que el hombre no reconoce. Y también están los otros que ya directamente están entregados, como dice allí en Romanos capítulo 1. Con vidas totalmente destrozadas, desarmadas. Y la verdad es que la necesidad de la mirada de Dios que te acompañe, que te guíe, que te haga sentir amor, está en todas las personas. Lo reconozcan o no lo reconozcan, están ahí. Más que la de un padre. Porque, ¿sabes? Hay necesidades que uno puede tener acerca de la falencia o la falta de esa mirada del Padre. Pero cuando uno va a Dios y le mira a Él y deja y toma y cree en esa mirada de Dios, sana toda esa falta. Pero ni el mejor papá del mundo puede suplir tu necesidad de Dios. No puede. Debemos volver la mirada a Él. En Oseas 11:1 le dice Dios a Israel. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto y llamé a mi hijo. Y mirá, encontré el texto, buscando textos sobre la paternidad de Dios y el amor. Y qué increíble, ¿no? Porque cuando era muchacho, alguien ya ha vivido un tiempo, quizás ya viviste un tiempo alejado de Dios. Las personas lo han vivido, pero todavía sos joven. Y dice, estando ahí yo te amé. Y me hace acordar el texto de Romanos, porque aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere decir, cuando peor estás, cuanto menos mereces de Dios, más se manifiesta y se muestra el amor de Dios. Porque fue allí donde Él decidió buscarte y reconciliarse con vos a través de la cruz de Cristo. Lo amé. Y dice, y de Egipto lo llamé, y me hace pensar en el mundo, la sociedad en la que vivimos. En un lugar que vive para otro lado, para otro rumbo, que nada tiene que ver con Dios. Pero Él te llama y te dice, hijo. Hay una necesidad de Dios dentro tuyo que tiene que ser saciada. Y solo se suple con la presencia de Dios. Tenemos que dejar de pensar que somos grandes y hacernos chiquitos. Y tomar ese texto para nosotros. Clama a mí, dice. Dios tiene cosas maravillosas. Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios como un papá sano. Un papá que me hace bien. Un papá que me cuida, que me guía, que me ama. Que sus oídos y sus ojos están atentos todo el tiempo sobre vos, como su especial tesoro. Dios te creó con propósito. Y cualquier dolencia, este papá la sana, cualquier otro no. Por más que sea el papá más maravilloso, y le damos gracias a Dios por los papás maravillosos, ¿no? Porque ustedes saben que el papá es figura de Dios. Cuando el nene nace y busca la mirada, el hombre es ese representante, ese pobre representante, pero que si mira a Dios puede ser un gran representante. ¿De quién? De una necesidad que va a llevar cada ser humano toda su vida hasta que encuentre a Dios y pueda hacer lo que hace este bebé. Como un niño, inclinarnos a Él y decirle, acá estoy, te necesito, para que Él te levante sus brazos. Y dejarnos amar, y dejarnos abrazar, y dejarnos corregir, y que le dé un rumbo a la vida. Que no sea solamente el pasar por este mundo 70, 80, 90 años. Una esperanza de vida eterna, porque tenemos un Padre eterno, espiritual. Somos más que un cascarón, mucho más. Dentro de tuyo está, porque tenés la identidad de Dios. ¿Qué sos? ¿Sos músico? Hago música. ¿Sos carpintero? ¿Qué sos? Soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Eso soy. Y lo soy en el trabajo, lo soy en casa, lo soy cuando estoy solo, lo soy con el teclado, lo soy con
donde sea. Pero ¿qué sos? ¿Sos un hijo de Dios? Hay algo adentro tuyo que clama a buscar a Dios. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y aquellos que ya tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿sentís la mirada de Dios? ¿Sentís que está atento a vos, a lo que te pasa, que le importás? ¿Te importa su mirada? Él dijo de su Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y de su boca se expresó sobre David, sobre Moisés, sobre Abraham. Cuando nosotros lo honramos, y es importante la mirada de este papá, Él te honra a vos también. Es un papá que premia, es un papá que está atento, que disfruta verte reír y disfrutar. Dios quiera que podamos suplir la necesidad cada vez más de Dios en nuestras vidas. Porque está ahí, está ahí. Igual que la mirada de un padre que necesita un niño, igual cualquier persona necesita suplir su vida con la llenura de Dios en él. Dios quiera que en esta mañana nos haga pensar esto. Él nos creó, Él planificó, Él delegó en vos, pero Él te dio identidad. Que en esta mañana podemos disfrutar de un Dios tan bueno, tan amoroso, más que un Padre terrenal.